Empezar a grabar. Entonces, pues vamos a dar inicio a la clase, espero se encuentren muy bien, cómo les ha ido, ya entregaron las actividades en el botón de tareas, recuerden que se deben de entregar en el botón de tareas, chicos, porque algunos me envían las tareas por otro medio y lo que pasa es que no se califican, entonces por eso les estoy diciendo, por favor, si todos pueden entregarme la tarea por el botón de tareas, bien. La primera entrega, digamos que por ahí como dos me la enviaron por comunicados, pues les recibí. Pero, o sea, solo era esa entrega. O sea, ya a partir de ese momento todos deben de subir sus tareas en el botón de tareas. Recuerden que ingresamos a academia, después a aula, seleccionamos segundo periodo y verificamos. Si ustedes observan o verifican, pues ahí van a observar que el mensaje sale en verde. ¿Qué quiere decir? Pues que la tarea fue entregada con éxito. Generalmente, cuando yo reviso, si yo no les escribo nada es porque la tarea llegó bien. O sea, yo reviso y a veces les rechazo la tarea. Creo que en esta semana le pasó a Jiménez que me subió, o sea, me dijo, profe, no, subí mal la tarea y cuando verifiqué sí, no había subido el archivo, entonces yo les rechazo la tarea para que puedan volver a subir el archivo, pero tienen que avisarme con tiempo, chicos, no dejen para el día de hoy para subir la tarea porque es que ya cuando se cierra la fecha es cuando me avisan, profe, es que no subí el archivo. Entonces, estar pendientes. Si ustedes me avisan con tiempo, inmediatamente yo lo hago. Si me avisan los sábados y los domingos, pues generalmente ese es como el descanso de ustedes como el mío. Entonces, pues yo trato de lunes a primera hora contestarles. O si me escriben algo en la clase también. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que yo estoy muy pendiente. Igual yo sé que esta virtualidad no ha sido fácil ni para ustedes ni para nosotros porque pues nosotros veníamos acostumbrados a otro tipo o a otro ritmo de trabajo, pero igual pues han demostrado que son muy fuertes, que son muy juiciosos con esas entregas, entonces también quiero felicitarlos por eso porque de mis cursos ustedes son uno de los más juiciosos con sus entregas. Listo, chicos, ¿cómo les fue con ese trabajo de taxonomía? Bueno, pero ¿cómo? Eh, en- Listo, ¿cómo les fue con lo de clasificación? Listo. Empecemos. Sara, que no estuvo en la clase pasada, entonces pregúnteme, Sara, ¿qué entendiste por taxonomía? Bien, Sara. Tomás, ¿qué entendiste por taxonomía? Listo. El señor Pinzón, Samuel, ¿cómo clasificaste? ¿Qué clasificaste? ¿Cuáles fueron tus categorías para clasificar? Sí, bien. Peluches, bien. Miguel Ángel, ¿qué clasificaste? Juguetes, bien. Eh, Chanen, ¿qué clasificaste? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la clasificación en biología, específicamente no se habla de clasificación, el término como clasificación, sino hablamos específicamente de taxonomía. Y cuando hablamos de la taxonomía, decimos que es ese sistema que utilizamos para clasificar. ¿Quién fue la primera persona que empezó a clasificar seres vivos? Aristóteles, que clasificó animales y plantas. O sea, fue lo primero que observó y pues lo primero que empezó a clasificar. A medida que se fue hablando de clasificación, empezaron a aparecer muchos autores que nos hablan de clasificación. Nosotros tenemos un sistema de clasificación muy importante y es el sistema de clasificación que creó Carbon Linneo, donde hablamos de las categorías taxonómicas, hablamos de categorías y de caracteres taxonómicos específicamente. Pero nosotros cuando clasificamos en biología, ustedes ya hicieron un ejercicio de clasificación y fue, unos clasificaron por forma, otros por colores. Sofía, ¿tú por qué clasificaste?
¿Tú por qué clasificaste? ¿Qué clasificaste y cuáles fueron tus categorías? Manuela, ¿tú qué clasificaste? O sea, tus categorías fueron acuático, terrestre, ¿sí? Aéreos. Listo. Salomé, ¿tú qué clasificaste? Salomé. Se nos fue Salomé. Juan José, ¿cuáles fueron tus categorías para clasificar? Listo, perfecto. Yo vi al señor Sánchez por acá. O Jerónimo, ¿cuáles fueron sus criterios para clasificar? Listo, dime, ¿qué clasificaste? Sí, bien. Muy listo, perfecto. Bien, Jerónimo. Se nos fue Jerónimo. Listo. Clavijo. Tamaño y forma. Entonces, gracias Jerónimo. Entonces, cuando hablamos de la clasificación específicamente, hablamos que la clasificación, nosotros utilizamos elementos para clasificar organismos. Resulta que para esa clasificación de organismos, nosotros tuvimos en cuenta colores, formas, tamaño, funciones, pero en biología, para clasificar los organismos, tenemos en cuenta específicamente unas caracteres taxonómicos. Entonces, hoy vamos a hablar de esos caracteres taxonómicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a escribir la fecha del día de hoy. Voy a intentar compartirles pantalla. Me avisan si la ven. Tomás, me haces el favor y tú me avisas. Esperen porque... Listo, entonces vamos a ir escribiendo la fecha. Fecha del día de hoy. No, espérame que está cargando. Está cargando, yo les aviso. Entonces vamos escribiendo la fecha. Tema, caracteres taxonómicos. ¿La están viendo? No, por eso, no sé. Ahí me sale que estoy presentando, ¿sí? Pero no sé por qué me sale Laura Jimena. Sí. Espérame porque es que no sé. Ya dejé de compartir. Sí, ya dejó salir. ¿Ya le salió o no le salió, chicos? Mm, Entonces espérenme.
Listo, entonces escribimos tema caracteres taxonómicos. Desempeño 1. Desempeño 1. Experiencia de aprendizaje. Aquí estás, pero ¿por qué no me dejas presentarla? Experiencia de aprendizaje. ¿Listo? No, chicos, yo no sé por qué. Hacemos con estos caracteres es determinar o mirar las características externas. Es todo lo relacionado con las características internas. Entonces nos encontramos un animal con 2 cabezas. Entonces vamos a mirar qué es lo primero que lo observamos. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que tiene 2 cabezas. ¿Listo? Ven la imagen de Garfield. Entonces, ¿qué características tiene Garfield? Sofía. El color. ¿Qué más? Que tiene los ojos grandes. ¿Qué más? Todo lo que podemos. Entonces, cuando hablamos que es gordo, bien. ¿Qué más? Tiene ojos grandes. Aparte del color, bien, Tomás, tiene manchitas negras. Entonces, podríamos decir que ¿a quién se parece? A un tigre, bien. Entonces, cuando hablamos de las características morfológicas, son todas las a un gato, bien. Entonces, cuando hablamos de las características morfológicas, decimos que específicamente las características morfológicas son todas las características que observamos a simple vista. Entonces, son todas las características que yo observo a simple vista. Puedo observar si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene ojos grandes, si tiene del color, la forma específicamente. Entonces, a partir de eso, yo puedo decir, ay, este puede ir dentro de una categoría taxonómica, que es otra división. Entonces, los morfológicos son todos los términos relacionados a las características externas de un ser vivo. Cuando hablamos de esas características externas, específicamente nos referimos a lo que podemos observar a simple vista. A simple vista, y son estructuras externas. Y esas estructuras externas son las que nos determinan específicamente en qué ubicación o en qué categoría podría ir este organismo. La siguiente carácter que tenemos en cuenta específicamente es el citológico. El citológico son todas aquellas características en cuanto a las células. Entonces nosotros observamos a Garfield. Garfield es ¿qué? ¿Procarioto o eucariota? Cualquiera. Procariota. Procariota. ¿Procariota o eucariota? Digo eucariota. Eucariota, porque Sí, eucariota. eucariota, porque está formado por muchas células. Entonces aquí el citológico, el carácter citológico es muy importante porque es el que se refiere en cuanto a las características de las células. Aquí es muy importante porque es donde vamos a determinar qué categoría es, o sea, a qué dominio pertenece, si pertenece a los eucariotas o a los
procariotas. En este caso es un organismo eucariota. Hablamos que es eucariota porque está constituido por muchas células y su ADN se encuentra dentro de un núcleo. Entonces, cuando hablamos de específicamente ese carácter citológico, decimos que es específicamente la característica o el criterio que utilizamos para determinar si es un organismo eucariota o procariota, y a partir de eso podemos ubicarlo dentro de unos dominios. Estas características o estos criterios o este criterio citológico nos permite agrupar a estos organismos también dentro de los reinos. Entonces, ya después de que tenemos el dominio, el citológico nos permite ubicar estos organismos dentro de los reinos. Entonces, el citológico se refiere específicamente a las características en cuanto a las células, si es eucariota o si es procariota. También se tiene en cuenta el número de célula, pluricelular y unicelular. Entonces ya dijimos que Garfield es eucariota. Hablamos del criterio, el carácter ecológico. El ecológico son las características, como su nombre lo dice, en cuanto al hábitat de este organismo. ¿Dónde puede vivir Garfield? Manuela. En casa. ¿En una casa? ¿Dónde más? Si es amigo de los felinos. En la calle. En la calle, ¿dónde más? En la selva. En la selva. En un desierto, no. Llanura. Desierto, en llanura. Bosque. En un bosque, bien. Entonces, cuando hablamos del carácter ecológico, el ecológico específicamente es el que determina, o sea, el hábitat del organismo y en todas las relaciones. Aquí tenemos en cuenta dos características importantes, los factores bióticos y los factores abióticos específicamente, o sea, donde se desenvuelve este organismo. Aquí también se tienen en cuenta las características morfológicas. ¿Será que si Garfield tuviera aletas, podría vivir en el desierto? No, señora. No, señora. No, señora. Entonces, No, algo muy importante que tenemos en cuenta en este carácter ecológico son la estructura morfológica. Si Garfield tuviera mucho pelo, ¿podría vivir en el desierto? No, señora. No. ¿Por qué? Porque mucho calor. Ajá, porque resulta que ahí, sí, tienen razón. ¿Qué pasaría con Garfield? Como es un organismo con mucho pelo. Depende de cómo regule la temperatura. Exacto. Aquí hablamos de un proceso que se llama homeostasis. Dependiendo de la regulación de la temperatura y del calor de su cuerpo, podría sobrevivir. Tendría que empezar ¿a qué? A perder pelo. ¿Para qué? Para no deshidratarse, porque entre más pelo, pues más calor genera en su cuerpo y más rápido se empieza a deshidratar. Cuando hablamos del carácter ecológico, el carácter ecológico específicamente son esas relaciones o esos organismos que se desarrollan dentro de un contexto, de un hábitat donde vamos a encontrar factores bióticos y factores abióticos, y eso les permite vivir o mantenerse en condiciones ambientales adecuadas. Hablamos específicamente que todos generan, o todos los organismos tienen un ambiente adecuado de acuerdo al entorno o las características morfológicas que tengan. Hablamos que algunos, por ejemplo, lo que hacen es que pueden vivir en otro tipo de ambiente, pero pues eso le genera modificaciones en cuanto a su estructura. El siguiente factor que encontramos es el etológico. El etológico son todos estos comportamientos o son todos estos aspectos que se refieren al comportamiento de los seres vivos. Los animales se caracterizan porque en este caso les puse una imagen, ellos realizan comportamientos
para poder aparearse. Nosotros incluso también realizamos comportamientos para conseguir pareja. Cuando hablamos del etológico son todos esos aspectos o comportamientos que ellos desarrollan. Por ejemplo, las aves tienen una característica muy importante y es que ellos generalmente realizan bailes, tienen plumas con colores llamativos y todo esto hace que ellos puedan generar un proceso de reproducción. En otros casos, otros tienen comportamiento, por ejemplo, el león, ¿cómo defiende su hábitat? Sara, puede ser. ¿No está Sara? ¿No son las leonas las que defienden el hábitat? Pero ¿qué hacen? O sea, ¿qué hace el león? Profe, O sea, el león se supone... profe, te saltaste el fisiológico. Ah, ya lo pongo. Profe, te saltaste el fisiológico. Entonces, el etológico, ¿qué hace el etológico? No eran los leones. Estos comportamientos que generan los seres vivos. Entonces, todos estos comportamientos que generan los seres vivos, ¿para qué? Para buscar, para procesos reproductivos, procesos de comunicación, procesos de alimentación, y eso lo que hace o genera que las especies pues puedan desarrollarse dentro de este hábitat. Generalmente, en biología, el área que estudia hay diferentes áreas para el estudio de este tipo de comportamientos. Por ejemplo, la orninología es la que se encarga del estudio de las aves. Y pues ellos observan el comportamiento de las aves. Si hablamos de los mamíferos, es la mastozoología. Entonces, la mastozoología es la que se encarga específicamente de observar o determinar todo el conocimiento de los mamíferos. Entonces, mirar cómo podemos mirar todas las características en cuanto a este carácter etológico. Entonces miran el comportamiento que tienen, cómo buscan el alimento, cómo buscan pareja. Entonces todo esto, todo este proceso etológico es el que se refiere a observar los animales, cómo se desarrollan dentro de su entorno. Y pues determinan todas estas características comportamentales. Entonces, al observar las aves, pues pudieron descubrir que algunas aves bailaban. Entre más desplegaban las alas, pues más efectivo era el buscar pareja. Otros bailan, otros generan colores. Entre más llamativo esté el color, pues mejor. En otras aves, por ejemplo, lo que hacen es, llega la pareja, llega la hembra, y si está muy limpio el lugar, eso les da seguridad a las hembras y para poderse aparear. Entonces, cada uno de los organismos generan estos comportamientos etológicos. Por ejemplo, ustedes también, nosotros somos mamíferos y dentro de los mamíferos nosotros generamos comportamiento. Cuando les gusta una niña o les gusta un niño, ustedes generan un comportamiento. Entonces, le mandan papelitos, le mandan el dulce, le mandan el mensaje con el amigo. Esos son específicamente comportamientos etológicos. Entonces, ¿cómo saben las niñas o los niños que les gustan? Porque ustedes les muestran específicamente o hacen cosas para que vean que una niña o un niño les gusta. A eso llamamos etológico. ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Fisiológico. Sí, señora. Listo, ahora vamos a ver el fisiológico. El fisiológico son todas estas características que tienen en cuenta específicamente las funciones de los organismos, funciones vitales. Entonces, todos los organismos necesitan o desarrollan funciones vitales para poder sobrevivir. Cuando nos referimos a estas funciones vitales para poder sobrevivir, hablamos específicamente de estas características fisiológicas. Ejemplo, cuando los insectos realizan intercambio gaseoso a través de las tráqueas, pues eso específicamente es una característica fisiológica. El intercambio que nosotros realizamos a diario, entonces respiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Entonces, todos estos intercambios de gases lo que hacen es generar
pues un proceso pulmonar, y este proceso pulmonar pues es una función vital. El nosotros obtener alimento o nutrientes también es una función vital, o sea, nosotros necesitamos alimentarnos para tener energía, y pues esta energía la obtenemos a través de todas estas sustancias que absorbemos. Los animales, los hongos, las plantas, todos realizan funciones vitales, funciones para poder sobrevivir. Entonces el fisiológico son todas estas funciones vitales. Hablamos de funciones vitales en cuanto a los procesos respiratorios, a los procesos de nutrición, a los procesos circulatorios, donde funcionan todas estas estructuras y que permitan que nosotros podamos sobrevivir. Entonces son todas las funciones o todas las características que tiene un ser vivo para realizar estas funciones. Encontramos otro carácter, que es el carácter bioquímico. El bioquímico son específicamente todos estos aspectos en cuanto a la composición de un ser vivo. Es cuando miramos específicamente la estructura de ADN, y pues se mira si tiene, cómo está constituido su ADN, si su ARN solo tiene una base. Si miramos también la composición química, entonces miramos sus grupos sanguíneos. Entonces hablamos del bioquímico, y el bioquímico son todas estas funciones específicamente, o todas estas características en cuanto a la composición química de un organismo, donde pues básicamente nos dedicamos a observar o a mirar todas las características en cuanto a la cadena de ADN. Entonces observamos y miramos todas las características en cuanto a la cadena de ADN específicamente. Pues también podemos mirar dentro de este bioquímico, podemos mirar grupos sanguíneos, qué tipo de células sanguíneas tiene, qué tipo, cómo está constituido. Entonces el bioquímico ya es un proceso que se hace prácticamente en los laboratorios cuando encontremos un organismo, y a partir de eso pues miramos, bueno, su ADN, cuántos cromosomas tiene, cómo están constituidos, y para determinar en qué grupo específicamente va. ¿Qué nos permiten los caracteres taxonómicos? Pues los caracteres taxonómicos, lo que les decía, es la que nos permite determinar esas características que tienen cada uno de estos organismos para poder clasificarlos o ingresarlos a una categoría taxonómica. Entonces, a partir de esto, entonces yo digo, bueno, va en tal reino, va en tal dominio, pertenece a tal filium, a tal grupo, a tal familia y género. Entonces, ya a partir de esto, de estos caracteres, lo que hacemos es determinar las categorías taxonómicas específicamente. ¿Claros hasta ahí, chicos? Van a elegir dos criterios de Listo. ¿Qué van a hacer? Van a elegir dos criterios de clasificación. Entonces, ¿cuáles son? Pueden ser ecológico, fisiológico, etológico, bioquímico, morfológico, el que quieran. Van a elegir dos. Y van a elegir, van a clasificar estos organismos: el flamenco, la avestruz, el pato, el águila, el pingüino y la gallina. Entonces, ¿qué criterio tuvieron en cuenta? El morfológico. Entonces, si hablo del morfológico, entonces voy a tener en cuenta quiénes van en el morfológico. Entonces iría por pelo. Entonces, avestruz, gallina, pato, águila. Otros dicen, yo voy a tener en cuenta el bioquímico. Entonces el bioquímico, no es lo mismo tener la cantidad de cromosomas. Otro dice, voy a tener en cuenta el ecológico, quiénes viven en tal hábitat, quiénes viven en tal otra. Otro dice, bueno, yo voy a tener en cuenta el etológico, cómo se aparea una gallina, cómo se aparea una avestruz, cómo se aparea un flamenco. ¿Listo, chicos? Solo tienen que escoger dos categorías o criterios y clasifican esas aves. Profe, ¿cuáles son las aves? Avestruz, gallina, pingüino, Sí. flamenco. Y tú escoges los criterios. Si lo vas a clasificar
clasificar entre morfológico y ecológico, citológico, bioquímico, fisiológico. Solo escogen 2 criterios y los clasifican dentro de esos 2 criterios. Sí, profe. ¿Listo? Profe, ¿cuántos animales son? Es avestruz. Profe, si digamos yo quiero clasificarlos por citológicos, ¿cómo hago si todos son eucariotas? Pues no, bien, o sea, tú escribes ahí. Entonces, citológico, todos pertenecen a eucariotas. Todos pertenecen a qué dominio, pues las eucarias, y a qué reino animal. Bueno, ¿Alguien más tiene preguntas? Wandy, ¿cómo vas? No he escuchado la voz. profe, ya acabé la actividad. Hola, profe. Hola, Wandy, ¿cómo vas? ¿Qué criterios escogió? Morfológico. Bien, espero porque va a ver. Derian, ¿qué criterios escogiste? Fisiológico y citológico. Listo, Jerónimo, ¿qué criterios escogiste? Jerónimo Lara. Yo escogí ecológico y citológico. Bien, Emiliano. Morfológico y ecológico. Bien. Miguel Ángel. Morfológico y ecológico. Bien, Miguel Ángel. Samuel, ¿cuáles escogiste? Morfológico y ecológico. Listo. Jerónimo Clavijo. Escogí el ecológico y el morfológico. Bien, perfecto. Entonces, ¿listo? Tomás, ¿cómo te quedó? Todavía no la termino, me falta el pato. ¿Listo? Juan José, tú ya terminaste. ¿Cómo te quedó esa clasificación? Bien, profe, lo clasifiqué en morfológico y citológico. ¿Sí? ¿Cómo te quedaron? Chévere, lo clasifiqué por tamaño y ¿Sí? pues en citológico puse todos son eucariotas y pertenecen al reino animal. Bien, bien. Pinzón. Estoy ya terminando, profe. ¿Quién ya acabó? Que nos comparta su ¿Puedo clase. seguir? ¿Sí? No, Listo, dime. yo, profe, yo. Morfológico Sí. y etológico. Bien. Los dos. ¿Y cómo te quedaron el morfológico? ¿Qué utilizaste para clasificarlos? Eso todavía no lo he hecho. Bueno, De clasificarlo. Yo, profe. listo, dime. En morfológico ecológico, en morfológico, por plumas y pelo, Sí. pero no hay ninguno. Y el segundo en ecológico, que es por hábitat caliente y hábitat frío. Que frío en pingüino y hábitat caliente todo. Que todo eso. Bien, bien. Buena clasificación. ¿Listo?
quiera compartir.